Con una cordial bienvenida se les saluda a quienes están viendo este video, nuestro primer capítulo en Licaya, donde será un espacio dedicado a la filosofía, la literatura y la poesía. Diversos autores y diversas autoras de diversas épocas ahondaremos, si bien se requiere más de algún capítulo, dada la hondura de cada autor, se irán dando atisbos importantes en cada uno de ellos, algunas veces esbozos, otras veces dedicados a ciertas obras en particular, entre otros. Bien, el capítulo de hoy, el primero, está dedicado a las lecturas poéticas entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Respecto a este asunto, claramente se ve el vínculo con Grecia, la antigua Grecia, relacionado a la mitología, donde vemos la tensión entre Apolo y Dioniso. A lo largo del tiempo, diversas investigaciones, diversos autores han escrito sobre este asunto, pero en particular hoy también nos centraremos en la visión y la crítica que hizo Friedrich Nietzsche sobre esta cuestión. En palabras llanas, esbozando un poco lo que sería lo apolíneo y lo dionisiaco, podríamos decir que lo primero, lo apolíneo, tiene que ver con un aspecto netamente armónico. Apolo, la armonía, la tranquilidad, el orden, son aspectos que requieren características de este tipo. Todo lo que tiene relación con el conocimiento, con la luz, con la racionalidad, está vinculado a lo apolíneo. En contraposición, lo dionisíaco tiene que ver con lo oscuro, la confusión, lo destructivo, lo desbordante. Apolo tiene mucho la calma, tiene mucho esto de lograr tranquilizar. Pero justamente lo interesante, es que es el énfasis de uno de los autores que vamos a ver hoy, es que Nietzsche no hace una dualidad como si tuviera que separarse lo apolíneo de lo dionisiaco, sino más bien busca la tensión necesaria de ambos polos. Más bien logra reflexionar que uno no sería nada sin el otro. Claramente quienes han leído a este autor, a Nietzsche, comprenden de que esto se aborda de manera explícita, o es un tópico de su primer libro, que es El nacimiento de la tragedia. Pero a lo largo de toda su obra, inclusive en su estilo, vemos que lo apolíneo y lo dionisiaco están en tensión. ¿Y en qué sentido está en tensión? Porque en su momento, en alguno de sus libros ya avanzados, él dice que es el discípulo de Dionisio. Pero entiende también que la parte apolínea tiene que estar en este choque, en esta batalla, en esta coalición. Cuando leemos a Nietzsche, por ejemplo, nos damos cuenta que es un encantador, que tiene esta fuerza para escribir, esta vitalidad, este ánimo, que a uno lo toma también al momento de leerlo, o de intentar aplicar esto que uno va investigando de la obra de él. Por esto, a su vez, él cuando escribe tiene fragmentos donde se ve, digámoslo así, tomado por esta vitalidad dionisiaca que explota al escribir. Pero también a veces pone en tensión este estilo un tanto apolíneo cuando critica, cuando analiza, cuando busca atacar ciertos cánones, cuando busca confrontar ciertas doctrinas, cierta cultura, ciertas artes. Entonces hay una tensión donde él batalla en sí mismo utilizando aspectos apolíneos como dionisiacos. Y este es un aspecto sumamente interesante, porque si bien él exalta la fuerza dionisiaca como potencia, hay que entender que también él critica que desde su época y en diferentes etapas, inclusive del pasado, y que también las proyecta hacia el futuro, ve que hay un desarrollo exacerbado del raciocinio,
de la instrumentalización que todo lo corta, lo fragmenta hacia un orden inquebrantable, que obviamente en su capacidad visionaria llega hasta nuestra actualidad y hasta mucho más adelante, con aspectos de tecnología, con aspectos de los cánones intelectuales. Por tanto, él busca desgarrar con este ámbito dionisíaco, sin quitar la necesaria tensión apolínea. En relación a esto, y el autor he seleccionado un poema de su obra Más allá del bien y del mal, el cual es avanzada su historia como pensador, y dice más o menos así: Oh mediodía de la vida, hora solemne, jardín de estío, dicha impaciente, alerta y en acecho, espero a mis amigos, noche y día, con los brazos abiertos. ¿Dónde os retrasáis? Venid, el plazo ha transcurrido. ¿Acaso esta mañana, en honor vuestro, no se coronó de rosas el glacial grisáceo? Es a vosotros a quien busca el río, y allá en el firmamento vientos y nubes se entrechocan por asomarse a otear vuestra llegada desde lejos. Mi mesa de convite os espera en las cumbres. ¿Quién vive más cerca de las estrellas y más cerca del fondo del abismo? ¿Qué reino hubo jamás parejo en dimensión? Y mi miel, ¿quién gustar pudo su aroma fino? Ya estáis aquí, amigos. Ay, ¿no es a mí a quien buscáis? ¿Dudáis, os sorprendéis? Insultadme más bien. Decidme, ¿ya no soy yo? He cambiado de mano, de andar y de rostro. Lo que era yo, amigos, ya no lo soy. ¿Acaso me he convertido en otro, extraño a mí mismo y de mí mismo huido? Combatiente que supo vencerse a sí mismo y oponerse a menudo a su propia fuerza. Por su propia victoria fue encadenado o herido. ¿Acaso no busqué donde soplaban los vientos más ásperos y aprendí a vivir donde nadie habita, en los desiertos que frecuentan los osos polares? No olvidé a Dios y al hombre, blasfemias y oraciones, y me convertí en un fantasma de glaciares. Oh mis viejos amigos, vuestros rostros palidecen al punto, llenos de ternura y espanto. Idos sin rencor, ay, no es para vosotros este país de hielos y de rocas. Aquí hay que ser cazador y semejante al rebeco. Me hice un cazador cruel, mirad mi arco, cuán tensa está su cuerda. Solo el más fuerte puede arrojar tal dardo, pero ay, mortal cual ninguna es esta flecha. Si le tenéis aprecio a la vida, de aquí alejaos. Huir de mí, oh corazón, cuánto has padecido, pero tu esperanza se mantiene aún firme. Abre tus puertas a nuevos amigos, renuncia a los de antaño y a los recuerdos. Fuiste joven, pues ahora lo eres más y con más brío. Del lazo que une con una misma esperanza, ¿quién puede descifrar los signos borrados? Signos que en otro tiempo escribió el amor, parecidos a un viejo pergamino requemado que se teme coger, como él, requemado y ennegrecido. Basta de amigos, pero más bien, ay, ¿cómo nombrarlos? Fantasmas de amigos. A veces aún, de noche, mi corazón se agita requerido. Me miran y me dicen, somos nosotros. Oh palabras marchitas, pero donde muere como un perfume de rosa. Ay, sueños juveniles, tan llenos de ilusión, a los que yo buscaba en el impulso de mi alma, los contemplo ahora envejecidos. Tan solo los que saben cambiar son de mi linaje. Oh mediodía de la vida, segunda juventud, jardín de estío,
dicha impaciente, alerta y en acecho. Espero a mis amigos, noche y día, con los brazos abiertos. Oh, mis nuevos amigos, corred, ya es hora. El himno antiguo ha callado. El dulce grito del deseo expira en mis labios. Apareció un encantador a la hora fatídica, el amigo del pleno mediodía. No, no me preguntéis quién es. A mediodía, el que era uno se escindió en dos. Celebremos, seguros de una misma victoria, la fiesta de las fiestas. Zaratustra está ahí, el amigo, el huésped de los huéspedes. El mundo ríe, el odioso velo cae desgarrado, y he aquí que la luz se desposa con la noche. Como vemos en el poema de Nietzsche está esta intención como idea central del cambio, de la destrucción, de dejar pasar, que es esencial para comprender también su filosofía. A lo largo de esta tensión dionisíaca y apolínea, él exalta el existir mismo, que requiere de una crueldad, de una crudeza propia de vivir, pero que asimismo lo celebra con alegría. Esta complicidad ambigua es muy interesante, que cada vez ahonda más Nietzsche en sus obras. Otro en este caso es un poeta que va a estar en el capítulo de hoy, y que por supuesto los tres escritores que vamos a ver hoy tienen una relación, tienen conexiones, diversidades, diferencias también, pero digamos que sintonizan en ciertos aspectos importantes dentro de sus obras. El que a continuación prosigue es Friedrich Hölderlin, un poeta alemán, esencial para toda la historia de la poesía y, por qué no decir, lo que aportó en el pensamiento con aspectos filosóficos y muy importantes. Él fue muy importante, él hizo estudios importantes de la filosofía al comenzar su carrera, muy joven, pero da la impresión de que él apuesta por el lenguaje poético como un lenguaje estimulante, dionisíaco, que vitaliza, que es accesible, que puede tener aspectos difíciles de comprensión simbólicos, pero que en las diversas interpretaciones es accesible también sin un tecnicismo propiamente tal. En algunas palabras que se puedan destacar de Hölderlin se aprecian aspectos importantes de él con la naturaleza. Si bien él se sitúa en una época donde brota el romanticismo, él también es crítico del propio romanticismo y de la forma en que el romanticismo exacerba la naturaleza. Él pone este diálogo interesante entre naturaleza y ser humano que se ve envuelto en ella, que se ve disuelto el individuo o extasiado también con la naturaleza, con las fuerzas que arrasan de la naturaleza con el ser humano y que son cantos. Él ve también mucha musicalidad en la naturaleza, no propiamente tal una música de los sonidos empíricos de la naturaleza que se generan, como los arroyos, los animales, el viento, sino que ve esta musicalidad que a él lo toma, este lenguaje natural que está permanentemente vivo en los silencios, en el bullicio de la naturaleza, y que por el mismo aspecto critica muchas áreas del ser humano y de lo que a futuro también será el desarrollo industrial también. En este aspecto él es un poeta lejano que se pierde, que es errante en su deambular,
que también reflexiona y toma muchas partes importantes de lo que fue la Grecia antigua, pero no como una nostalgia buscando quedarse atrás, sino más bien trayendo una sabiduría intempestiva que no se queda en una época del pasado para irrumpir tanto en su presente como también abriendo a lo que sería el futuro de esta poesía que él empieza a arrojar en sus escritos. Hölderlin también a su vez tiene un aspecto importante, que es un poeta elegíaco. Si bien exacerba estos éxtasis que él vive en la naturaleza, en esta inspiración que lo toma, donde, digamos, el intelecto, la racionalidad se desborda, que posteriormente, claro, él trabaja, puesto que su pluma es muy bien esbozada, trabajada, pulida, pero él se deja llevar en primera instancia por estos impulsos para luego pulirlos. Él entiende que este éxtasis también cae, que hay un dolor, un aspecto crepuscular donde se espanta en muchos momentos, se lamenta en este desarrollo en que la madurez de su propio ser cae y se levanta tal como la naturaleza. Hay poemas como La Primavera que hablan sobre esto, titulado como La Primavera. Un pensador fundamental de la filosofía que fue Heidegger dice que Hölderlin fue el primero en ser golpeado por el ser, puesto que vio no solo en las cosas como entes, sino que en este flujo, en esta apertura de estar arrojado, tirado en un mundo más allá de denominaciones categóricas como son ciertas cosas, ciertos objetos. Por eso ahora voy a leer uno de los poemas de Hölderlin, donde se podrá apreciar su pluma y su vitalidad. Este poema se llama El ocio. Se estea despreocupado el corazón y descansan los severos pensamientos. Me voy por el prado donde brota para mí la hierba de sus raíces, fresca como el manantial, y los tiernos labios de las flores se me abren y calladas me inspiran con dulce aliento. En las incontables ramas del bosque, como en candelas ardientes, relumbra ante mí la chispa de la vida y las flores rubicundas. En la regata soleada chapotean los peces felices. La golondrina revolotea alrededor del nido con sus crías locuelas. Se regocijan las mariposas y las abejas que vagan por su deseo. Me yergo en el campo tranquilo, semejante a un olmo amoroso, y como viñas y sarmientos se me enroscan los dulces juegos de la vida. O bien alzo mis ojos al monte que corona de nubes su cumbre y sacude al viento los rizos sombríos, y cuando me lleva en sus hombros poderosos, cuando el más tenue aire encanta en todos mis sentidos, y el valle interminable, como una nube de colores, queda a mis pies. Entonces me convierto en águila, y liberado del suelo, cambia de morada mi vida, como los nómadas en el universo de la naturaleza. Y ahora me devuelve el camino a la vida de los hombres. Alborea a lo lejos la ciudad, como una armadura decrépita, forjada contra el poder del dios tonante y los hombres. Se atisba majestuosa, y en torno reposan las aldeas, con sus tejados velados por el amable humo casero, ruborizado por el crepúsculo. Los huertos descansan, cuidadosamente cercados, y dormita el braván
de los campos deslindados. Pero se alzan a la luz de la luna las columnas quebradas y las puertas del templo que el temible golpeó, el secreto espíritu de la inquietud que rabia y hierve en el pecho de la tierra y los hombres, el indomado, el viejo conquistador que descuartiza las ciudades como corderos, el que escaló el Olimpo, el que se remueve en las montañas y arroja fuego, el que desarraiga el bosque y atraviesa el océano, y destroza los barcos, y con todo nunca te hace faltar al orden eterno, ni borra una sílaba de la tabla de tus leyes, el que también, oh naturaleza, es tu hijo, nacido del mismo seno con el espíritu de la quietud. Luego leí en casa, donde los árboles susurran en torno a la ventana, y el aire juega con la luz ante mí, un relato de vida hasta el final feliz. Oh vida, vida del mundo, que está ahí como un bosque sagrado, me dije, que coja el hacha quien te quiera arrasar, yo vivo dichoso en ti. Bien, como vemos, el poeta Hölderlin se deja tomar, como hemos dicho, de una manera muy descarnada. Y algo muy importante de destacar es que él ve esta fuerza, esta corriente que hay en la naturaleza, que también está en nosotros. Está como este puente que él busca ser. Para él el poeta es este mediador entre estas fuerzas tan desgarradoras que están dentro de nosotros y a la vez circulando la naturaleza. Más bien él se sitúa en un estar transitando, más que en una interioridad y en una exterioridad. Respecto al tercer escritor que nos acompaña en este capítulo, contamos con el poeta Rainer Maria Rilke, un poeta muy particular, posterior a Hölderlin, posterior a Nietzsche también, que busca de alguna manera en esta tensión apolínea y dionisiaca encontrar dentro de su propio lenguaje y de su propia obra aspectos relacionados a la amplitud que hay en el existir mismo, a la lejanía, a la desolación. En muchas ocasiones Rilke dejó transcurrir tiempo para perderse, para viajar. Fue un acérrimo forastero. Transitó por diversos países porque dentro de él buscaba habitar la poesía desde que le golpeara esta inspiración poética en el transcurrir su vida. Algunas de sus obras se caracterizan por nombrar aspectos griegos como está los sonetos Orfeo, cuestionarse qué es lo órfico, también es interesante investigarlo, pero él entiende de que él ya está en un mundo moderno donde mezcla, tensiona aspectos de aquello que él denomina órfico con aspectos relacionados a su actualidad y que se pueden llevar en esta disonancia que él busca realizar a un aspecto fuera de tiempo, de no dejarlo anclado a una actualidad, sino que cuando leemos a Rilke también podemos leerlo en el presente, tiene mucha vigencia en un futuro, y podemos hacer un juego temporal en que también es muy viable leerlo en un pasado previo a Rilke, ¿por qué no? Rilke tiene mucho de luz y de oscuridad, sobre todo también de oscuridad. Tiene aspectos de que él habla mucho de la noche, ocupa un lenguaje interesante,
La naturaleza también está presente en él, pero no tan solo del éxtasis. Diríamos que Rilke tiene un aspecto de la herida ya, ahora podríamos decir que Rilke ya tiene un aspecto del ámbito del espanto que lo golpea en este deleite de querer hacer de todo, hacerlo grande, de todo lo que lo hace sentir. Él exacerba los sentidos, no en un aspecto del sentimentalismo, sino que en el aspecto vital de cómo se sienten las cosas de la existencia. No podemos dejar de sentir lo que la naturaleza nos trae, lo que cuando estamos aquí se nos da. Y en ese aspecto Rilke lo enfatiza mucho, pero con esta carga de pérdida, de sentirse abierto, tan ampliamente arrasado. En esta ocasión, por la brevedad de los poemas, traje de Rilke 3 poemas. Por supuesto, tienen cierta correlación y están extraídos de un solo libro, que es el libro de las imágenes. Antes de leer los poemas, cabe destacar que Rilke tiene también aspectos de que sus libros exploran de manera diferente ciertos ámbitos, pero no es que va dejando de lado ámbitos de su escritura, de su tipo de obra, sino más bien es una construcción orgánica que se va desarrollando. Sus primeros libros tienen una correlación con los que luego vendrán. No los va desmarcando a través de su desarrollo de escritura. Y esto es muy interesante porque podemos ver que hay libros como el libro de las imágenes, del cual se extrajeron los 3 poemas, con uno previo que es el libro de las horas, o otros que son posteriores, mucho más adelante en años, incluso como la gran obra que son las elegías de Duino, que tienen conexión, que están ahí buscando este anonadamiento que también experimenta Rilke, un anonadamiento pavoroso, que lo hace contemplar la vastedad, la inmensidad de la naturaleza, de la existencia ya en sí, que para él es lo oscuro y lo sombrío de la noche, que a la vez dialoga con la luz. El primero se titula El solitario. Como alguien que por mares exóticos viajó, soy para los que nunca se han movido de casa. Está sobre sus mesas cuanto llena sus días. A mí, en cambio, me atrae lo lejano. En mi rostro penetra un universo, tal vez deshabitado lo mismo que una luna. Ellos no dejan solo ni un sentimiento, en cambio, y todas sus palabras resultan habitadas. Las cosas que conmigo traje desde tan lejos resultan, comparadas con las suyas, muy raras. Allá, en su patria enorme, ellas son fieras. Aquí ni a respirar se atreven, de vergüenza. El segundo, titulado Al borde de la noche. Mi cuarto y esta extensión, despiertos sobre el campo anochecido, son una misma cosa, y yo soy una cuerda en tensión sobre amplias, susurrantes resonancias. Las cosas son cajas de violín, llenas de quejosa oscuridad. En ellas sueña el llanto de las hembras, se agita en sueños el rencor de las generaciones. Debo vibrar como la plata, solo entonces vivirá todo por debajo de mí, y lo que yerra en las cosas tenderá hacia la luz, que desde mi timbre danzante, en torno al cual ondea el cielo, por grietas estrechas y lánguidas,
a los viejos abismos sin fin cae. Y el tercero, titulado Progreso. Vuelve a oírse más alto el rumor de mi vida profunda, cual si corriera ahora entre orillas más anchas. Las cosas me resultan cada vez más afines, y cada vez las imágenes más nítidas. De lo inefable me siento confidente. Con mis sentidos como pájaros me alzo hasta cielos ventosos desde el roble, y en el día quebrado del estanque se hunde, cual por peces llevada, mi sensibilidad. Bien, luego de leer los poemas de Rilke podemos notar este aspecto de sentirse sobrepasado por algo inmenso, por esta vastedad que hemos estado hablando previo a leer los poemas de Rilke. Destacar que estos poemas fueron extraídos del libro de las imágenes, donde es importante destacar que, tal como dice su título, se basa en imágenes. El poeta en sí, en esta instancia, el Rilke, tuvo en este periodo de escritura un fuerte vínculo con lo que fue la pintura. Entonces él se da cuenta de que y ocupa también un lenguaje sin dejar de lado su propia impronta de lo que son sus libros previos y lo que serán sus obras posteriores, pero ocupa un lenguaje vinculado a la pintura, vinculado a los colores, a cómo irrumpen estas imágenes ante el poeta, y se logra ver este aspecto tan soterrado, tan opacado en el mundo habitual, cotidiano, pero que a la vez está tan situado, solo que está tan velado por muchas cosas culturales, de la misma rapidez de la sociedad que ve Rilke también. Por eso para él es tan importante la pérdida, el extravío del peregrinaje, puesto que necesita él como poeta tener y transitar un mundo lejano y amplio para poder ampliar su vista. En esta ocasión, por supuesto, se ha dicho desde el principio, estos dos poetas que son Rilke y Hölderlin, y Nietzsche, que es algo mucho más particular porque es un filósofo, pero que a la vez apuesta por un lenguaje metafórico, poético, no lo hace ingenuamente. Él también sabe que para poder efectuar con un impacto más potente sus escritos, tiene que salirse de los cánones que tanto en su momento, como los mismos cánones que tenemos hoy en la filosofía, en la investigación filosófica, tan corsetado y tan racional. Nietzsche hace explotar y sabe que la poesía o la metáfora es un estimulante en el lenguaje para hacer explotar y vivificar y potenciar mucho más sus escritos. Estos tres autores que hemos visto hoy, por supuesto, estaban en conocimiento de las tensiones y las fuerzas apolíneas y dionisíacas que desde Grecia se exaltaban con estos títulos. Lo interesante es que los tres, cada uno con sus matices y semejanzas, entiende que no es una añoranza, una nostalgia de quedarse en lo griego en sí, sino de tomar estos símbolos como fuerzas humanas que chocan y que también se pueden ver o instrumentalizar, en este caso lo apolíneo, en la naturaleza.
Nietzsche fue un ferviente crítico de ese positivismo que fue propio de su siglo, del siglo XIX, posterior a también post mitad del siglo XIX, cerrando el siglo XIX también, donde todo estaba cientificiado, si se puede decir de alguna manera, coartado, si se puede decir, donde la ciencia estaba muy racionalizada, sin dejar ámbitos a esto que él quería hacer irrumpir, lo dionisiaco. Lo interesante es preguntarse qué pasa en el lenguaje poético, qué pasa que estos autores apostaron por ese lenguaje poético. Rilke también escribió, por ejemplo, algunos cuentos, escribió epístolas, cartas como libros, escribió algunas breves novelas, pero él apostó por el habitar poético. Bueno, también Rilke hablaba del paisaje interior. Ese es uno de sus tópicos también. El paisaje interior es que él entiende de que la subjetividad del ser humano, vista poéticamente con lo que transcurre en la naturaleza y el mundo, en esa tensión, él logra ver que hay una sintonía disonante, también herida, de comprender de que lo que está en el mundo, uno lo puede sintonizar con su interior, comprender esa unidad, si se puede llamar de alguna manera, en que la poesía logra, la poesía profunda, como lo hemos visto en estos autores, logra conectar de alguna manera u otra, comprendiendo sus límites, que en el lenguaje poético se contiene esa música, esa fertilidad que abre y no cierra, que genera incertidumbre, que no necesita una respuesta última y que entiende que el lenguaje es poético y que como apertura no tiene un dogma definitivo, sino más bien comprende las precariedades en las que estamos. Rilke siente una profunda atracción por esta precariedad. También lo ve Hölderlin en el gusto de las cosas sencillas, cercanas. Y bueno, Nietzsche también, en muchos de sus escritos, entiende de que el gran error que él viene a criticar e irrumpir es que todo este desarrollo intelectual de abstracciones y metafísica, lo único que ha hecho en gran parte es dejar de lado lo que ha sido la importancia de las pequeñas cosas que en el fondo son lo grande de vivir. Por supuesto, para ir cerrando, estos autores requieren cada uno más de algún capítulo en particular, por supuesto. Más bien cada obra de cada uno tiene mucho material que vamos a ir trabajando y ahondando. Porque se requiere, hace falta que se ahonde de esta manera, y este es uno de los fines de este canal, el canal de Likaya. Solamente para recordar algunas palabras de Heidegger también, que en su momento lo veremos, que la poesía es el lenguaje del ser, decía, es la casa del ser. La poesía profunda. En alguna de sus frases me recuerda rápidamente, dice: en la propia lejanía más lejana se encuentra aquella voz que resuena. La poesía trae eso de una manera muy ferviente, tanto en lo doloroso como en el frenesí que hemos visto. Bien, lo dejamos hasta acá y podrán ver que las redes estarán en la descripción del video, Twitter, Facebook, también un blog de autoría, y espero que sigan viendo los videos de Likaya. Hasta pronto y a seguir
en la vastedad.